Marc Márquez acaba de soltar la bomba definitiva sobre su relación con Valentino Rossi, y créeme cuando te digo que esto confirma lo que todos sospechábamos, pero nadie se atrevía hasta a decir tan claramente. En una entrevista brutalmente honesta en El Larguero, el piloto de Cervera dejó las cosas más claras que el agua destilada, sin filtros, sin diplomacia, sin ese rollo corporativo que tanto nos tienen acostumbrados los pilotos cuando hablan de rivalidades pasadas. Y aquí viene lo verdaderamente impactante. Marc declaró sin pestañear que si se encontrara con Rossi cara a cara, no lo saludaría, así de contundente, así de directo, así de real. Estamos hablando de dos de las leyendas más absolutamente icónicas en la historia del motociclismo mundial, reconociendo que su relación está completamente rota, destrozada, pulverizada desde aquel fatídico incidente de Sepang en 2015 que marcó un antes y un después en el deporte de las dos ruedas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que han pasado casi 10 años, una década entera, y la herida sigue tan abierta como el primer día, sangrando resentimiento, alimentando una de las rivalidades más brutales que jamás haya visto el paddock de MotoGP. Pero espera que esto se pone mejor, porque Márquez no solo confirmó que la relación está rota, sino que dejó perfectamente claro que no tiene ninguna intención de arreglarla, absolutamente ninguna. Las palabras del español fueron demoledoras en su simplicidad y honestidad brutal. Él no me necesita a mí, y yo no lo necesito a él, pero el motociclismo nos necesita a los dos, declaró con esa frialdad calculada que solo alguien que ha procesado completamente una situación puede tener. Ahí está la clave de todo. Márquez reconoce el valor histórico y comercial de ambos para el deporte, pero al mismo tiempo establece una distancia emocional total, una muralla infranqueable entre ambas figuras que probablemente nunca se derrumbará. Los expertos lo confirman. Esta es una de las declaraciones más sinceras y directas que jamás haya dado un piloto de este calibre sobre una rivalidad que ha definido una era completa del motociclismo moderno. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Márquez fue más allá y abordó directamente la percepción de que Rossi pudiera estar obsesionado con el pasado, pero lo rechazó con una filosofía casi zen que demuestra una madurez emocional extraordinaria. El campeón español utilizó una metáfora perfecta para explicar la situación. Uno ve esta mesa negra y otro la ve blanca, dijo refiriéndose a las perspectivas radicalmente diferentes que ambos tienen sobre lo que realmente ocurrió en aquella carrera maldita de Sepang que dividió al mundo del motociclismo en dos bandos irreconciliables. Esta declaración es absolutamente brillante porque reconoce que la verdad objetiva probablemente no existe en este caso, que cada uno tiene su narrativa, su versión de los hechos, su interpretación de quién fue el villano y quién la víctima en aquella batalla que trascendió completamente lo deportivo para convertirse en un conflicto personal devastador. Las fuentes cercanas revelan que esta ha sido siempre la postura privada de Márquez, pero nunca lo había verbalizado tan claramente en público, y el hecho de que lo haga ahora demuestra que ha alcanzado un punto donde simplemente no le importa lo que piensen los seguidores de Rossi, los medios italianos o cualquiera que tenga una opinión formada sobre el tema. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que al hacerlo demuestra una confianza en sí mismo y en su legado que es absolutamente inquebrantable. Pero lo más increíble aún está por llegar, porque cuando los periodistas le preguntaron sobre el famoso incidente de la patada, ese momento que se ha reproducido millones de veces en YouTube, analizado frame por frame, debatido hasta el infinito en foros y redes sociales, Márquez simplemente dijo: «Las imágenes se han visto 1000 veces», como diciendo que no hay nada más que añadir, que los hechos están ahí para quien quiera verlos, que él no va a entrar en el juego de revivir constantemente ese episodio traumático. Los números hablan por sí solos,
Ese video ha acumulado decenas de millones de visualizaciones. Se ha convertido en uno de los momentos más controversiales en la historia del deporte motor. Y Mark está completamente harto de que le sigan preguntando por ello. Y ahí está la clave que lo explica todo. Su respuesta lacónica, casi desinteresada, es en realidad la declaración más poderosa que podía hacer, porque demuestra que ha pasado página mentalmente, aunque la relación personal nunca se vaya a reparar. Y ahora es cuando todo cobra sentido, porque Márquez también abordó un tema que había generado muchísimo ruido en las últimas semanas: el hecho de que Valentino Rossi no lo incluyera en su lista de grandes rivales durante una entrevista reciente. ¿Te imaginas lo que habría pasado si Mark hubiera reaccionado con rabia o resentimiento? Pero no lo hizo. Todo lo contrario. Demostró una comprensión de la situación que es absolutamente devastadora en su lógica aplastante. Nunca luchamos por un mundial, dijo. Mi gran rival fue Jorge Lorenzo y luego Andrea Dovizioso. Explicó con una racionalidad que desarma cualquier intento de convertir esto en drama innecesario. Y tiene completamente razón. Si analizas fríamente las temporadas en las que ambos coincidieron en la pista, nunca hubo un campeonato donde ambos llegaran a las últimas carreras luchando por el título. Sus trayectorias se cruzaron de manera conflictiva, pero no en el contexto de una batalla deportiva directa por la corona mundial. Los datos no mienten. En 2015, cuando explotó todo, Rossi luchaba contra Lorenzo, mientras Márquez ya tenía el título prácticamente perdido. En 2016 Márquez dominó, pero Rossi nunca fue realmente su rival por el campeonato. Pero aquí viene lo brutal. La forma en que Márquez explicó esto no fue defensiva ni justificativa. Fue simplemente factual, y esa frialdad emocional es probablemente lo que más debe molestar a quienes esperaban ver algún tipo de reacción visceral del español. Dale al botón rojo ahora mismo, porque esto que voy a contar no lo verás en ningún otro canal. Márquez dejó clarísimo que no le interesa absolutamente nada lo que Rossi piense de él, declarando contundentemente que solo le importa la gente que me puede aportar, la que me puede sumar. Palabras que son una sentencia definitiva sobre cualquier posibilidad de reconciliación. Esta declaración es extraordinariamente reveladora, porque muestra una filosofía de vida donde Mark ha decidido conscientemente eliminar de su círculo emocional a cualquier persona que no le aporte valor positivo. Y obviamente, Rossi cae completamente fuera de esa categoría. Los expertos en psicología deportiva confirman que esta es una mentalidad absolutamente saludable para un atleta de élite: centrarse únicamente en relaciones constructivas y dejar atrás conflictos tóxicos que no tienen solución. Y aquí está la reflexión más devastadora de todas. Márquez señaló que este año, después de ganar su 9º título mundial, igualando el registro histórico de Rossi, si la relación no cambió, entonces es que no va a cambiar nada. Nunca. Jamás. Piénsalo un momento. Acababa de lograr la hazaña de igualar al italiano en número de campeonatos mundiales. Un momento que podría haber sido perfecto para tender puentes, para que Rossi reconociera la grandeza del español, para que hubiera algún tipo de gesto de respeto mutuo entre dos gigantes del deporte. Pero no pasó absolutamente nada, ni una felicitación pública, ni un reconocimiento, ni el más mínimo acercamiento, y Mark interpretó ese silencio como la confirmación definitiva de que nunca habrá reconciliación. Según testimonio directo de personas cercanas al entorno de Márquez, él había considerado esa posibilidad remota de que el logro del 9º título pudiera cambiar algo, pero cuando vio que Rossi seguía completamente indiferente, entendió que era momento de cerrar ese capítulo definitivamente y declararlo públicamente. Pero espera que esto se pone aún mejor, porque la forma en que Márquez describió su actitud hacia posibles encuentros futuros con Rossi es absolutamente heladora en su indiferencia total. «Ni sientes ni padeces», dijo, refiriéndose a que simplemente no experimenta ninguna emoción,
cuando piensa en la posibilidad de cruzarse con el italiano en eventos, presentaciones o cualquier situación social del mundo del motociclismo. Esta es probablemente la declaración más brutal de todas, porque demuestra que Marc ha alcanzado un nivel de desapego emocional completo, donde Rossi simplemente no existe en su radar afectivo. Es como un mueble más del paddock, alguien con quien no tiene ningún tipo de conexión, ni positiva ni negativa, simplemente nada. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de esta actitud? Que probablemente sea lo más hiriente para Rossi, porque no hay nada peor que la indiferencia total. El odio al menos implica que la otra persona todavía ocupa espacio en tu mente y corazón, pero la indiferencia significa que te has convertido en irrelevante. Y ahora es cuando la historia se pone verdaderamente interesante, porque tenemos que entender el contexto completo de por qué esta rivalidad se convirtió en algo tan absolutamente tóxico y aparentemente irreparable. Volvamos a aquel maldito Gran Premio de Malasia en 2015, una carrera que literalmente dividió al mundo del motociclismo en dos facciones irreconciliables que todavía hoy, casi una década después, siguen enfrentadas en redes sociales y foros especializados. En aquella carrera, Rossi necesitaba desesperadamente puntos en su lucha por el campeonato contra Jorge Lorenzo y acusó a Márquez de estar ayudando al mallorquín al adelantarlo repetidamente y ralentizar su ritmo, una acusación que Marc siempre ha negado rotundamente, afirmando que simplemente estaba compitiendo como lo hace siempre, al límite absoluto de sus capacidades. Lo que vino después es historia conocida pero eternamente debatida. El contacto entre ambos que terminó con Rossi empujando a Márquez fuera de la pista, la caída del español, la penalización posterior al italiano que prácticamente le costó el campeonato. Los números hablan por sí solos y demuestran la magnitud histórica de lo que ocurrió aquel día. Las repercusiones de Sepang 2015 trascendieron completamente lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural dentro del motociclismo. Las redes sociales explotaron literalmente con millones de comentarios. Los medios italianos declararon la guerra total contra Márquez, acusándolo de conspiración y sabotaje, mientras los medios españoles defendían la inocencia de Marc y señalaban la agresión de Rossi. Fue una polarización absoluta, donde no había términos medios. Estabas con uno o con otro, y elegir bando significaba automáticamente declararte enemigo del otro. Las fuentes cercanas a ambos pilotos revelan que desde ese momento la comunicación entre ellos se cortó de manera definitiva. Ninguno de los dos ha dirigido la palabra al otro en privado desde entonces, y los escasos momentos en que han coincidido públicamente han sido de una frialdad glacial que resulta incómoda hasta para los espectadores. Pero aquí viene lo que nadie esperaba y que hace esta situación aún más fascinante desde el punto de vista psicológico y deportivo, a pesar de todo el rencor personal, de toda la toxicidad de la relación. Márquez reconoce públicamente que el motociclismo necesita a ambos, que son figuras esenciales para el espectáculo y la historia del deporte. Esta madurez en separar lo personal de lo profesional es absolutamente extraordinaria y demuestra una inteligencia emocional que va mucho más allá de lo que cabría esperar de alguien que ha sido objeto de tanto odio y campaña mediática negativa durante años. Imagínate la fortaleza mental que se necesita para reconocer el valor de tu mayor enemigo personal, de alguien que nunca te ha dado tregua, que nunca te ha reconocido méritos, que probablemente celebró cada una de tus caídas y lesiones, y aún así poder decir objetivamente que ambos son necesarios para el deporte. Eso es grandeza, eso es estar por encima del conflicto personal. Eso es entender que tu legado trasciende las rencillas individuales. Y ahí está la clave de todo lo que diferencia a Márquez de otros pilotos que han vivido rivalidades intensas. Él ha desarrollado una capacidad casi sobrehumana de compartimentalizar, de separar el Marc persona, del Marc piloto, del Marc figura pública,
del Marc leyenda deportiva. Suscríbete, ya que vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan, porque lo que viene ahora es fundamental para entender la complejidad total de esta situación. Según personas que han trabajado cerca de ambos pilotos, la realidad es que Rossi probablemente sigue mucho más afectado emocionalmente por esta rivalidad que Márquez. El italiano construyó una narrativa donde él es la víctima de una conspiración, donde Marc le robó su 10º título mundial, y esa narrativa se ha convertido en parte fundamental de cómo procesa los últimos años de su carrera deportiva. En cambio, Marc simplemente siguió ganando, acumulando títulos, demostrando en la pista que era el más rápido, y procesó todo el odio y la negatividad como combustible para su motivación en lugar de permitir que lo destruyera emocionalmente. Los datos no mienten, y la trayectoria de ambos después de Sepang 2015 cuenta una historia reveladora que no necesita interpretación. Márquez ganó 5 títulos mundiales más después de aquel incidente, consolidándose como uno de los pilotos más dominantes en la historia del motociclismo moderno. Sobrevivió a una lesión catastrófica que habría terminado la carrera de cualquier otro piloto, regresó contra todo pronóstico médico y ahora con Ducati está de vuelta en la pelea por victorias y podios de manera absolutamente espectacular. Rossi, en cambio, nunca volvió a ganar un campeonato mundial después de 2009. Sus últimos años en MotoGP fueron de rendimiento decreciente y se retiró sin poder alcanzar ese 10º título que tanto ansiaba y que probablemente lo habría colocado definitivamente como el mejor de todos los tiempos en la conversación histórica. Esta diferencia en trayectorias post-conflicto es absolutamente relevante porque demuestra quién realmente dejó que el incidente afectara su rendimiento y quién lo utilizó como motivación adicional. Pero lo más increíble aún está por llegar, porque tenemos que analizar la dimensión psicológica de por qué Rossi no incluyó a Márquez en su lista de grandes rivales, una decisión que muchos interpretaron como desprecio o mezquindad, pero que en realidad revela algo mucho más profundo y oscuro. Los expertos en psicología deportiva confirman que cuando alguien niega públicamente la importancia de otra persona que claramente ha sido relevante en su historia, lo que realmente están haciendo es intentar minimizar el impacto emocional que esa persona tuvo en su vida. Rossi, al no incluir a Márquez, está básicamente diciendo que no quiere darle ese espacio en su narrativa personal, que reconocer a Marc como gran rival sería validar todo lo que ocurrió en 2015, y eso es algo que su ego y su narrativa personal simplemente no pueden permitir. Es un mecanismo de defensa psicológica perfectamente comprensible, pero que al mismo tiempo resulta un poco triste porque demuestra que Rossi sigue prisionero de ese conflicto de una manera que Marc claramente ya no lo está. Y aquí viene la reflexión más devastadora que podemos hacer sobre toda esta situación. La frialdad entre estas dos leyendas absolutas del motociclismo va a seguir existiendo indefinidamente. No van a haber reconciliación televisada. No van a haber abrazo emotivo en algún evento futuro. No van a haber ese momento de Hollywood donde ambos reconocen mutuamente su grandeza y se dan la mano enterrando el pasado. ¿Y sabes qué? Probablemente eso está bien, porque no todas las historias necesitan un final feliz, no todas las rivalidades necesitan resolverse. A veces, el legado de dos gladiadores que nunca se perdonaron es más poderoso que cualquier reconciliación forzada que no sería genuina de todas formas. Las imágenes hablan por sí solas. Hemos visto a otros grandes rivales del deporte como Prost y Senna eventualmente encontrar respeto mutuo, como Federer y Nadal, desarrollar una amistad genuina. Pero Márquez y Rossi nunca van a tener eso, y francamente su legado no lo necesita. Pero espera que esto se pone mejor, porque tenemos que entender el impacto que esta rivalidad tóxica ha tenido en el motociclismo como espectáculo y como negocio.
porque la realidad es que ha sido extraordinariamente beneficiosa para la popularidad del deporte a pesar de toda la negatividad personal. Los números son absolutamente brutales. Las audiencias de MotoGP se dispararon durante los años de máxima tensión entre ambos. Cada carrera donde coincidían se convertía en un evento imperdible, porque nunca sabías si iba a haber algún incidente, alguna mirada asesina, algún comentario explosivo en rueda de prensa. Los promotores del campeonato probablemente rezaban para que se cruzaran en pista, porque sabían que eso significaba titulares garantizados en todos los medios deportivos del mundo, debates infinitos en redes sociales, contenido viral que generaba millones de visualizaciones. Básicamente, oro puro en términos de marketing y exposición mediática. Y ahí está la ironía más grande de todo. Dos personas que se odian, visceralmente han sido las mejores embajadoras del deporte, por la simple razón de que su conflicto generaba una narrativa absolutamente irresistible. Las fuentes cercanas a Dorna Sports revelan que durante años intentaron mediar entre ambos, buscando algún tipo de detente que al menos proyectara profesionalismo, aunque en privado se odiaran. Pero todos esos intentos fracasaron estrepitosamente, porque ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Ninguno quería ser el primero en tender la mano, porque eso sería percibido como debilidad, como admisión de culpa, como rendición en esta guerra fría que han mantenido durante casi una década. Y sinceramente, es comprensible. Cuando has invertido tanto capital emocional en mantener una posición, cuando has soportado años de ataques y odio en redes sociales, cuando tu reputación ha sido constantemente atacada por los fans del otro, retroceder parece imposible, aunque racionalmente sepas que sería lo más sano. Y ahora es cuando todo cobra sentido de manera completamente brutal, porque las declaraciones de Márquez en el larguero básicamente cierran este capítulo de manera definitiva. Ya no hay ambigüedad, ya no hay espacio para interpretación. Ya no podemos fantasear con algún tipo de reconciliación futura. Marc ha dejado absolutamente claro que cada uno seguirá haciendo lo suyo, que sus caminos nunca se volverán a cruzar emocionalmente, aunque coincidan físicamente en eventos del motociclismo, que la indiferencia total es la única relación posible entre ellos. Y esta claridad, aunque dura, es probablemente lo mejor que podía pasar, porque elimina todas las expectativas irreales, todas las preguntas incómodas de periodistas buscando titulares, toda la presión externa para que finjan una relación que simplemente no existe, ni va a existir nunca. Pero lo más impresionante de todo esto es la forma en que Márquez ha manejado toda esta situación, desde una perspectiva de imagen pública y legado histórico, porque objetivamente hablando, él ha salido muchísimo mejor parado que Rossi en términos de cómo la historia probablemente recordará este conflicto. Marc nunca ha iniciado polémicas públicas, nunca ha hablado mal de Valentino en entrevistas buscando generar controversia, nunca ha alimentado el odio de sus fans hacia el italiano. Simplemente ha respondido cuando le han preguntado, y siempre con una mezcla de honestidad brutal y distancia emocional que demuestra que está completamente por encima del drama. Rossi, en cambio, ha hecho comentarios repetidos a lo largo de los años que mantienen viva la llama del conflicto. Sus fans son notoriamente los más tóxicos del paddock, y su negativa a incluir a Márquez en su lista de rivales fue percibida por muchos como mezquindad innecesaria de alguien que no puede soltar el pasado. Los expertos en reputación deportiva confirman que en 20 o 30 años, cuando ambos sean recordados como leyendas retiradas, la narrativa probablemente favorecerá a Márquez como el piloto que fue víctima de una campaña injusta, pero que respondió con clase y dominación en pista, mientras Rossi será recordado también por su grandeza indiscutible, pero con el asterisco de cómo manejó el final de su carrera y su incapacidad para reconocer el talento de la siguiente generación. Y esto no es opinión subjetiva,
es simplemente cómo funcionan las narrativas históricas cuando el polvo se asienta y las emociones del momento ya no nublan el juicio. Los hechos objetivos terminan imponiéndose sobre las pasiones temporales. Márquez tiene 9 títulos mundiales, múltiples récords, regresó de una lesión imposible, nunca bajó su nivel competitivo. Esos son hechos inalterables que ninguna narrativa puede cambiar. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante desde un punto de vista puramente deportivo. Esta rivalidad personal tóxica nunca afectó realmente la admiración que Márquez tiene por Rossi como piloto. Y eso se ha visto en múltiples ocasiones, donde Marca ha reconocido la grandeza histórica del italiano, incluso mientras mantenían su guerra fría personal. En entrevistas pasadas, Márquez ha hablado de cómo estudió las carreras de Rossi cuando era niño, de cómo aprendió técnicas y estrategias observando al italiano, de cómo Valentino fue una inspiración para toda su generación de pilotos. Esa capacidad de separar la admiración profesional del desprecio personal es absolutamente extraordinaria y demuestra una madurez emocional que muchos adultos en situaciones similares no logran desarrollar. ¿Te imaginas lo que debe ser? Reconocer públicamente que alguien que te odia y que nunca te ha dado tregua fue fundamental en tu desarrollo como piloto. Eso requiere un nivel de honestidad y humildad que trasciende el ego personal. Pero espera que esto se pone aún mejor, porque tenemos que analizar qué significa todo esto para el futuro del motociclismo y para las nuevas generaciones de pilotos que están observando cómo 2 de las más grandes leyendas del deporte manejan su relación post-retiro de uno de ellos. Los jóvenes pilotos como Pecco Bagnaia, que tiene conexión directa con Rossi a través de la VR46 Academy, o como Marc en su rol de veterano en Ducati, están viendo en tiempo real que las rivalidades deportivas pueden ser eternas, que no todo tiene que terminar en amistad forzada, que está perfectamente bien mantener distancia de personas que no te aportan valor, aunque el mundo externo presione para que finjas lo contrario. Esta es una lección absolutamente valiosa, que trasciende el motociclismo y aplica a cualquier ámbito competitivo o profesional de la vida. Los números hablan por sí solos cuando analizamos el impacto mediático de estas declaraciones de Márquez en el larguero. En cuestión de horas, los extractos de la entrevista se volvieron virales en todas las plataformas, generaron miles de artículos en medios especializados de motociclismo, deportivos generalistas e incluso medios de entretenimiento que normalmente no cubren este deporte. ¿Y sabes por qué? Porque la honestidad brutal siempre genera más interés que la diplomacia corporativa. La gente está absolutamente hambrienta de deportistas que digan las cosas como son, en lugar de esconderse detrás de respuestas políticamente correctas que no dicen absolutamente nada. Márquez entendió perfectamente que en esta era de redes sociales y contenido viral, ser auténtico es la mejor estrategia de comunicación posible, aunque eso signifique admitir públicamente que odias a alguien o que simplemente te resulta completamente irrelevante. Y ahí está la clave, que lo explica todo, sobre por qué esta rivalidad seguirá siendo discutida y analizada durante décadas, porque representa algo mucho más grande que 2 pilotos que no se llevan bien. Representa el choque entre generaciones, entre estilos, entre formas completamente diferentes de entender el deporte y la competición. Rossi es de la vieja escuela donde las rivalidades se cocinaban a fuego lento, donde los juegos mentales y la psicología eran parte fundamental de la estrategia, donde construir una narrativa de buenos contra malos era esencial para el espectáculo. Márquez es de la nueva generación, donde lo único que importa son los resultados en pista, donde las palabras sobran y los datos hablan, donde la eficiencia y la velocidad pura son más importantes que el carisma o la capacidad de conectar emocionalmente con los fans. Estas 2 filosofías eran simplemente incompatibles desde el principio, y Sepang 2015 fue solo el catalizador que hizo explotar
una tensión que probablemente era inevitable. Pero lo más increíble aún está por llegar, porque tenemos que reconocer que ambos tienen completamente razón en sus perspectivas respectivas sobre lo que ocurrió. Y esa es la tragedia hermosa de esta situación. Rossi genuinamente creía que Márquez lo estaba perjudicando intencionalmente en aquella carrera, y desde su punto de vista, las acciones de Marc confirmaban esa sospecha. Su frustración era real, su rabia era justificada desde su narrativa personal. Márquez genuinamente creía que solo estaba compitiendo normalmente, que no tenía ninguna obligación de dejarle pasar fácilmente a Rossi solo porque el italiano estaba luchando por un campeonato, que su rol como piloto era ser rápido siempre sin importar las circunstancias políticas del campeonato. Y aquí está lo brutal, ambas posturas son perfectamente válidas, dependiendo desde qué ángulo mires la situación. No hay una verdad absoluta, solo perspectivas diferentes que nunca se van a reconciliar, porque parten de premisas fundamentales completamente opuestas sobre qué significa competir y qué obligaciones implícitas existen entre pilotos en ciertas situaciones. Las fuentes cercanas a la organización del campeonato revelan que internamente, Dorna siempre supo que la penalización a Rossi después de Sepang era correcta desde el punto de vista reglamentario, pero devastadora desde el punto de vista del espectáculo, porque básicamente le entregaba el campeonato a Lorenzo y eliminaba el drama de la última carrera en Valencia. Pero no tenían alternativa. Las imágenes mostraban claramente que Valentino había sacado a Marc de la pista de manera intencional, y no sancionar eso habría sentado un precedente peligrosísimo, donde los pilotos podrían literalmente empujar a sus rivales fuera del asfalto sin consecuencias. Así que tomaron la decisión correcta, sabiendo que iba a generar una tormenta mediática brutal, sabiendo que los fans italianos de Rossi nunca los perdonarían, sabiendo que estaban cerrando potencialmente uno de los campeonatos más emocionantes de la historia del motociclismo, de la manera más anticlimática posible. Y ahora es cuando la historia alcanza su punto máximo de intensidad emocional, porque tenemos que entender que lo que realmente está en juego aquí no es solo el ego de dos pilotos, es la forma en que cada uno de ellos será recordado por la historia del motociclismo. Rossi durante años fue considerado por muchos como el mejor piloto de todos los tiempos, el más completo, el más carismático, el que revolucionó el deporte y lo llevó a un nivel de popularidad mainstream que nunca había alcanzado antes. Márquez llegó y desafió esa narrativa con resultados brutales, igualó su número de títulos mundiales, estableció récords de precocidad que probablemente nunca serán superados. Demostró una velocidad pura y cruda que pocos pilotos en la historia pueden igualar. Esta colisión de legados es lo que realmente alimenta la imposibilidad de reconciliación, porque reconocerse mutuamente significaría para cada uno admitir que el otro es igual de grande, y sus egos simplemente no pueden procesar eso después de todo lo que ha pasado. Pero espera que esto se pone mejor, porque la forma en que Márquez está manejando esta etapa final de su carrera con Ducati añade otra capa fascinante a toda esta historia. Está demostrando que incluso sin estar en la moto, teóricamente más dominante, sin tener el apoyo total de fábrica que otros pilotos tienen, sin todas las ventajas políticas dentro del equipo, él sigue siendo absolutamente competitivo y capaz de luchar por victorias. Esto contrasta brutalmente con los últimos años de Rossi, donde claramente ya no tenía el nivel para ganar carreras consistentemente, donde sus resultados fueron decayendo progresivamente, donde la edad y quizás la falta de motivación después de la controversia de 2015 afectaron visiblemente su rendimiento. Los datos son ineludibles. Márquez a los 32 años sigue siendo un contendiente legítimo. Rossi, a esa misma edad, ya estaba claramente en declive, aunque seguiría compitiendo algunos años más. Y aquí viene la reflexión más profunda que podemos hacer sobre todo esto. La frialdad entre Márquez y Rossi es paradójicamente lo que mantiene viva su rivalidad
en la memoria colectiva del motociclismo. Si se hubieran reconciliado, si hubieran hecho las paces públicamente, si hubieran protagonizado ese abrazo emotivo que tantos fans desean, la historia se habría cerrado de manera predecible y poco memorable. Habría sido solo otra rivalidad deportiva, que eventualmente se resolvió cuando ambos maduraron y dejaron atrás el pasado. Pero al mantener esta distancia helada, al negarse ambos a ceder, al dejar claro que nunca va a haber perdón ni olvido, se han convertido en algo mucho más grande que dos pilotos exitosos. Se han convertido en símbolos de cómo la grandeza deportiva a veces viene acompañada de conflictos personales irresolubles, que son parte fundamental del legado, tanto como los títulos y los récords. Los expertos en narrativa deportiva confirman que las grandes rivalidades que perduran en la memoria generacional son precisamente aquellas que nunca se resolvieron completamente. Piensa en Ali contra Frazier, en Senna contra Prost, en Magic contra Bird. En sus primeros años, todas ellas tenían ese elemento de animosidad real que trascendía lo meramente competitivo y se convertía en drama humano genuino. Márquez contra Rossi está definitivamente en esa categoría de rivalidades legendarias que serán contadas y recontadas durante décadas, analizadas en documentales, estudiadas por futuros pilotos, debatidas eternamente en foros y redes sociales por fans que nunca llegaron a un consenso sobre quién tenía razón y quién estaba equivocado en Sepang 2015. Y esa incertidumbre, esa falta de cierre definitivo, es precisamente lo que hace que la historia sea tan absolutamente fascinante y memorable. Pero lo más impresionante de todo es que a pesar de toda esta toxicidad personal, de todo el rencor acumulado, de todos los años de silencio y frialdad glacial, ninguno de los dos ha permitido que esto defina completamente quiénes son como personas o como deportistas. Márquez ha construido un legado extraordinario que va mucho más allá de su conflicto con Rossi. Ha sido un embajador del deporte en múltiples continentes. Ha inspirado a toda una generación de jóvenes pilotos. Ha demostrado resiliencia sobrehumana, regresando de lesiones que habrían terminado cualquier otra carrera. Rossi igualmente ha trascendido este conflicto, siendo una figura absolutamente icónica que revolucionó el motociclismo, que lo convirtió en un espectáculo global, que demostró durante años un talento y un carisma únicos. Ambos son infinitamente más que su rivalidad, aunque esa rivalidad sea lo primero que muchos recuerden cuando escuchen sus nombres mencionados juntos. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de estas declaraciones de Márquez en el larguero? Que demuestran una paz interior y una claridad mental que solo alguien que ha procesado completamente una situación traumática puede tener. No hay rabia en sus palabras, no hay deseo de venganza, no hay necesidad de convencer a nadie de su versión de los hechos. Simplemente hay aceptación total de una realidad que no va a cambiar y está perfectamente bien con eso. Esta madurez emocional es absolutamente extraordinaria, considerando todo el odio y la negatividad que Mark ha tenido que soportar durante años, las amenazas de muerte que recibió en redes sociales, los insultos constantes cada vez que pisaba un circuito en Italia, la campaña mediática brutal que los medios italianos lanzaron contra él, pintándolo como el villano absoluto de la historia. Sobrevivir a todo eso sin convertirse en una persona amargada o resentida es una hazaña psicológica que merece tanto reconocimiento como sus títulos mundiales. Estamos siendo testigos de algo verdaderamente histórico. Dos de las leyendas más absolutamente icónicas del motociclismo mundial, confirmando que su conflicto personal es eterno, que nunca habrá reconciliación, que cada uno seguirá su camino completamente indiferente a la existencia del otro. Y aunque pueda parecer triste o negativo desde cierta perspectiva, en realidad es una demostración brutal de autenticidad en un mundo deportivo cada vez más corporativo y manufacturado, donde las rivalidades son muchas veces inventadas por departamentos de marketing
y las reconciliaciones son orquestadas para contentar a patrocinadores y sponsors. Márquez y Rossi nos están regalando algo genuino, algo real, algo que no está guionizado ni planificado por equipos de relaciones públicas. Y esa autenticidad es infinitamente más valiosa que cualquier abrazo falso para las cámaras. Las declaraciones de Mark en el larguero no son el final de esta historia, porque historias como esta nunca tienen realmente un final definitivo. Seguirán siendo analizadas y debatidas. Mientras exista el motociclismo como deporte, cada nueva generación de fans descubrirá Sepang 2015 y tomará partido. Cada documental futuro sobre cualquiera de los dos dedicará inevitablemente un capítulo completo a su rivalidad. Cada vez que se discuta quién es el mejor piloto de la historia, este conflicto será mencionado como parte fundamental del análisis. Pero estas declaraciones sí marcan un punto de inflexión importante. Son el momento donde Márquez públicamente y sin ambigüedad cierra la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación, donde deja de ser diplomático y simplemente dice las cosas exactamente como son, donde prioriza su propia paz mental y bienestar emocional sobre las expectativas externas de cómo debería comportarse una figura pública de su calibre. Y eso, créeme cuando te digo, es absolutamente refrescante en un mundo donde los deportistas son constantemente presionados para ser perfectos embajadores corporativos sin vida personal real.